Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver este problema de física que me mandaron. La pregunta es, un jugador sirve el balón en el punto a una velocidad inicial de 42 pies por segundo y un ángulo de 28 grados. Las preguntas son, deduzca la ecuación de la trayectoria, y en función de x de la pelota, y determine si la pelota pasa por encima de la red del punto C, la red que es el punto C, y si cae dentro de la base. Como vemos, este es el diagrama. Acá observamos el punto A. Desde el punto A se va a lanzar el balón con un ángulo θ que es de 28 grados y a una velocidad inicial de v sub 0. Este balón va a ser una trayectoria. Lo que pregunta es ver si el balón pasa el punto C, si pasa por encima del punto C o si pasa por debajo del punto C. Y la pregunta B es si el balón cae dentro de la base. Como observamos, la base es hasta el punto B. Queremos saber si el balón, al hacer su trayectoria, cae antes de llegar al punto B o cae después del punto B. Entonces, empezamos haciendo el diagrama del balón. El diagrama de cuerpo libre. El balón es lanzado con una velocidad v sub 0 con un ángulo θ. ¿Sí o no? Entonces, vamos a dividir la velocidad en los dos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Si observamos, el eje X es adyacente a la velocidad v sub 0. Por ende, la velocidad en X es v sub 0 por coseno de θ. Y el eje Y es el opuesto al ángulo θ. Por tanto, la velocidad en Y es v sub 0 seno de θ. Como observamos, este tipo de movimiento que va a realizar la pelota es un movimiento parabólico. En el movimiento parabólico vamos a tener dos tipos de movimientos. Los dos tipos de movimiento que vamos a tener en el movimiento parabólico es en el eje X, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Quiere decir que solo hay una única fórmula, velocidad igual a distancia entre tiempo, donde la velocidad en X es igual a X entre T, y eso va a ser la ecuación 1. Y en el eje Y se va a generar un movimiento de caída libre, que es el MDCL. Acá me comí la C, disculpen. Donde tenemos cuatro ecuaciones que van a determinar el movimiento de caída libre, que es la velocidad final de Y es igual a la velocidad inicial de Y más menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final de Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial de Y al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. En este caso la altura es Y, ya que estamos trabajando en el eje Y. En este caso lo he puesto para que lo reconozcan. Altura igual a Y, donde la altura o Y es igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y donde otra vez la altura entre T es igual a la velocidad inicial más la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Sin embargo, nos piden hallar en función de X, o sea que podemos encontrar Y en función de X. Como son varias fórmulas, vamos a tener varias variables, pero vamos a tratar de meter tratar de meter X en lo que es las funciones de Y, que es el movimiento de caída libre. Como sabemos, la velocidad de Y inicial al cuadrado más la velocidad de X al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Porque acuérdense que es acuérdense que cumple un triángulo pitagórico. Entonces la velocidad inicial de Y al cuadrado más X entre T al cuadrado. ¿Por qué? Porque acuérdense que en X se hace un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Es igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad con que se lanza. Entonces la velocidad inicial de Y al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado menos X entre T todo al cuadrado. Y si pasamos a dividir, la velocidad inicial de Y es igual a la velocidad inicial al cuadrado
menos x entre t al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2. 1/2 es el radical. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar eso en nuestras ecuaciones de movimiento de caída libre, donde la velocidad final de y es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos xt al cuadrado, todo esto elevado a la 1/2 más menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final de y al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos x entre t todo al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por y, que es la altura. Donde y es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos x entre t al cuadrado, todo esto elevado a 1/2, que es el radical, por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y donde y entre t es igual a la velocidad final de y más la velocidad inicial al cuadrado menos x entre t al cuadrado, todo esto elevado a 1/2 entre 2. Esas serían las ecuaciones. Y el movimiento que se realiza es un movimiento parabólico, donde en el eje X vamos a tener un MRU y en el eje Y vamos a tener un movimiento de caída libre. La segunda parte, determine si la pelota pasa la red. Bueno, para determinar si la pelota pasa la red, vamos a volver al gráfico del inicio para dar una pequeña explicación. Si se dan cuenta, la pelota es lanzada a 3 pies sobre la superficie y el punto C está a 8 pies sobre la superficie. Entonces, si trazamos una línea paralela a la superficie, la pelota tiene que pasar una altura de 5 pies respecto al punto inicial donde es lanzado, por diferencia, 8 menos 3 igual a 5. Entonces volvemos. La red que está a 8 pies del suelo, pero a 5 pies del punto inicial de lanzamiento de la pelota, como acabamos de explicar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Calcular el tiempo en que va a demorar en llegar al punto C. El tiempo que la pelota va a demorar en llegar al punto C. Y para eso nos vamos a valer del eje X y del MRU que hace en el eje X. Por eso es que tenemos la fórmula D igual B por T, porque vamos a calcular el tiempo basándonos en el eje X. Como sabemos, el punto está a 22 pies. Y es igual a B sub 0 coseno de teta, que es la velocidad en el eje X por el tiempo. 22 pies es igual a 42 pies por segundo por coseno de 28, que es el ángulo, y 42, que es la velocidad inicial, por t, donde t nos sale 22 entre 42, secante de 28 grados segundos. Ahora vamos a calcular el tiempo de vuelo hasta donde llega el punto máximo. ¿Por qué tenemos que calcular el tiempo de vuelo hasta el punto máximo? Porque tenemos que ver si este tiempo de acá es menor o mayor al tiempo hasta llegar al punto máximo. Porque si es menor, la pelota aún va a seguir subiendo. Pero si es mayor, la pelota ha subido y está bajando. Por eso es importante. Entonces calculamos el tiempo de vuelo hasta el punto máximo de altura. El punto máximo de altura es cuando la velocidad final de y es igual a 0 pies por segundo. Y nos vamos a basar en esta fórmula del movimiento de caída libre. Velocidad final de y igual a velocidad inicial de y menos gravedad por tiempo, donde la gravedad está dado por 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, reemplazando 0 es igual a b sub 0 seno de 28 grados menos 32 pies por segundo cuadrado por el t de vuelo hasta el punto máximo. Acá pasamos el 32 pies al otro lado y los dos quedan como positivos. Queda 32 pies por segundo por seno de 28 igual a 32 pies por segundo al cuadrado por el tiempo de vuelo hasta el punto máximo. Como vemos, se van eliminando pies con pies, segundo con el segundo. Y va a quedar que el tiempo de vuelo es 42 sobre 32 seno de 28 grados segundos. Donde el tiempo de vuelo, reemplazando el seno de 28,
Y multiplicando por 42 dividido en 32 nos da 0,61 segundos. Y donde el tiempo, este tiempo de acá, es el tiempo en que demora en llegar al punto C, que es resolviendo la parte de acá. 22 entre 42 por secante de 28 segundos nos da 0,59 segundos. Y como nos damos cuenta, el tiempo de vuelo es mayor que el tiempo en que demora en llegar al punto C. Por ende, la pelota aún va a seguir subiendo, porque no ha completado el tiempo suficiente para llegar a su punto máximo. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahí vamos a poder utilizar la fórmula de y igual velocidad inicial por t menos 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, estando seguros que la pelota va a seguir subiendo, que no ha llegado todavía a su punto máximo y no está en bajada. Entonces reemplazamos y es igual a b sub 0 por seno de teta por 22 entre 42 secante de teta, todo esto en segundos, menos 1 medio de la gravedad, que es 32 pies por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 22 entre 42 secante de teta al cuadrado segundo al cuadrado. Reemplazamos los valores. B sub 0 es 42 pies por segundo. Acá está, pies por segundo, por el seno de teta, por 22, 42 secante de teta por segundo, menos 1 medio de 32 por 22 entre 42 todo al cuadrado, secante al cuadrado de teta, pies. Y la gravedad es pies por segundo al cuadrado. Pero ya hemos eliminado acá el segundo con el segundo, por eso queda pies. Acá se va a eliminar segundo con segundo, 42 con 42, y nos va a quedar 22 por secante de teta por seno de teta, todo esto en unidades de pies, menos 1 medio de 32, entre 22 entre 42, todo esto al cuadrado por secante cuadrado, todo esto en unidad de pies. Cuando resolvamos todo esto, nos va a salir que y es igual a 6,07 pies. Porque estamos trabajando en las unidades y no tenemos que olvidar de las unidades, porque en este caso las unidades son inglesas. Entonces, como observamos, 0,7 pies es mayor a los 5 pies, que es la altura en que está el punto C, respecto a donde fue lanzado el balón, que es acá. El punto C está a 5 pies. Por ende, como la altura que alcanza va a ser de 6 pies, es obvio que va a pasar el punto C. Por eso se dice que pasa la red. Entonces el balón pasa la red. Ahora la siguiente pregunta. Determinar si cae dentro de la base. Bueno, como sabemos, el tiempo de vuelo es el tiempo que demora en subir y bajar el balón. Pero ya hemos calculado el tiempo de subida, que es el tiempo hasta llegar a la altura máxima. Y el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. Como tenemos, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el TB, que calculamos que era 0,161 segundos, que es 2 por 0,61 segundos, que es 1,22 segundos. Y ese 1,22 segundos es nuestro tiempo de vuelo. Así es. Acá está explicado en función del seno de 28. Como quieran verlo, si lo quieren ver, es 42/16 por el seno de 28 o 1,22 segundos. Una vez que tenemos el tiempo de vuelo, vamos a reemplazar en X, en la fórmula de X, porque queremos ver si va a llegar antes o después del punto. Si va a llegar antes o después del punto B. Y por eso vamos a trabajar en el eje X. Queremos saber si toda la longitud que va a recorrer en el eje X va a llegar antes o después del punto B. Por eso trabajamos en el eje X. Y como en el eje X haces un MRU, X es velocidad de X por T. Claro, porque velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, X es B sub 0 coseno de teta por T. Y T es el tiempo de vuelo. Entonces reemplazamos X, que es toda la longitud que va a recorrer en el vuelo, es 42 pies por segundo por coseno de 28 por 42 entre 16 por el seno de 28 por segundo. Eso está dado acá como el tiempo de vuelo.
He utilizado la parte de acá, 42 entre 16 por seno de 28 por segundo, porque es tiempo. Segundo con segundo se va. Mitad, mitad, 8, mitad, mitad, 4. Te queda 21 y 21. 21 por 21 entre 4. Como segundo se fue, te queda solo pies. Acá no he puesto. Te queda solo pie. Te queda 21 por 21 entre 4 por coseno de 28 por seno de 28. Entonces, reemplazando, te sale que la distancia que recorre en el vuelo es 45,70 pies. Esta es la distancia que va a recorrer en el eje X, que es la distancia de vuelo. Pero como B está a 42 pies, si observamos B está a 42 pies, que es 22 pies más 20, 42 pies. B está a 42 pies de A y B representa el límite. Y como 45,70 pies es mayor a los 42 pies, por lo tanto, el balón no va a caer dentro de la base, va a caer afuera de la base. Y esa sería la resolución de este problema.